Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y entonces nos dimos a un gran paréntesis en el cual estamos, y miramos con detenimiento porque el Señor Jesús desde el Evangelio y mucho antes viene advirtiendo acerca de esta pasión por el dinero y por las riquezas que sumirá a la humanidad en su propia destrucción, que por lograrlas se van a entregar entonces, como ya hemos visto en Apocalipsis, a pasiones desordenadas en lo idolátrico, a pasiones desordenadas en lo financiero, a pasiones desordenadas en el gobierno, mejor dicho, en todo. Y entonces las recomendaciones que el Evangelio nos da como creyentes, las recomendaciones que Dios le da a las damas como creyentes, la recomendación que Dios le da a los creyentes, y estamos en la recomendación y exigencia que Dios le da a todos aquellos que ministran o ministramos el Evangelio. Y habíamos visto lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6, pero el apóstol Pablo en 2 de Timoteo va más allá con respecto a los que ministran el Evangelio. Y les dice de una manera concreta y tajante, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Tú pues, hijo mío, o sea, a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. A eso nos debemos dedicar. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, porque es que el ministerio se lleva frente a muchos testigos, así como lo hizo Pablo, se lo recomienda a Timoteo, esto encarga también a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Gente que sea levantada como ministra para ministrar y que sea enseñada para ministrar a otros. Acerca de estos hombres o personas fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, también le acota y en el versículo 3 le dice, tú pues, a Timoteo, al ministro, a la ministra, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estamos en el ejército de Dios. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El ministro y la ministra de Dios está enfocado en los asuntos y en los negocios de su Padre Celestial. ¿A qué se refiere específicamente John? Pues le leo otra versión. La palabra de Dios para todos dice en ese versículo 4 de 2 de Timoteo capítulo 2. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Tremendo. Hombres y mujeres de Dios, dedicados a ser ministros de la palabra de Dios por llamado divino, deben diariamente recordar que su llamado es a militar en el ejército del Señor, nacer de nuevo, renovar el entendimiento, escudriñar la palabra, transmitirla también a otros. No está bien visto por las Sagradas Escrituras un hombre o una mujer de Dios enredada en los negocios civiles. Mire que no está hablando de negocios ilícitos, estamos hablando de el diario vivir y de vengar en la rueda hámster. No, un hombre y una mujer de Dios han de estar dedicados a la palabra de Dios, porque Dios, que es su capitán, Dios, que es el general de este ejército, Dios, que fue el que lo llamó, lo va a sostener, le va a dar comida, vestido, alimentación, habitación, salud, todas esas cosas que usualmente una persona necesita. Pero como está en el ejército de Dios, hombre, es que más claro no puede ser. Yo mejor les leo el versículo para no lucubrar. En la versión del 60 te lo vuelvo a leer detenidamente. Al ministro y a la ministra de Dios se le dice, tú pues, hijo mío,
Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Palabra de Dios para todos. Versículo 4 de 2 de Timoteo, capítulo 2. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Y es que tenemos que preparar a la gente en la palabra de Dios, instruirla en la palabra de Dios, y para eso necesitas dedicarte con vida, corazón y sombrero a esto. Vuelvo y te digo, esta parte, en este gran paréntesis, es para aquellos y aquellas que se dicen ministros y ministras del Señor. No es para usted, mi amado hermano y mi amada hermana, que no ha recibido un llamado a tiempo completo al ministerio. Usted tranquilito, usted tranquilita. Bueno, por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.